Eh, Siempre me remito un poco al proceso histórico que hemos estado viviendo, que nunca está de más volver a mencionar. El ataque es precisamente a la civilización, a toda la estructura que como sociedad, principalmente una sociedad cristiana occidental, hemos forjado. Y, y toda esta herencia cultural que viene, ¿no es cierto?, desde Europa, desde el continente. Porque no todo lo que es cultura, o lo que hoy día nosotros conocemos como cultura, significa, por el solo hecho de asignar esa palabra, significa que es algo bueno. Hay culturas que son peores, hay culturas que son malignas, está la cultura de la muerte, la cultura del mal, y hay culturas que son positivas o que buscan hacia el desarrollo del ser humano. Cuando hablamos de lo mejor de la cultura, de la civilización occidental, estamos hablando precisamente de eso, de la mirada cristiana, donde se recuperan los valores, los trascendentales, la dignidad del ser humano, por gracia, no porque un grupo de burócratas te va a dar una dignidad material, sino que esta viene dada por gracia, porque somos hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza, y, y por lo tanto tenemos esa dignidad y la libertad para poder actuar bien y actuar mal. Eh, Todo eso es lo que está siendo destruido desde, desde el comienzo de la Revolución Francesa. Ha sido un- una progresión, una manera muy suave pero continua, paso tras paso, para ir, ¿no es cierto?, destruyendo justamente esta misma mirada. El joven Marx, cuando recién estaba estableciendo su mirada, ¿no? Él ya siendo de herencia judía, sin embargo por familia había estado participando en una iglesia protestante del cristianismo. En algún momento algo le pasa, que empieza a renegar de toda la mirada cristiana, y en sus poemas, y varios poemas, no sus libros los más conocidos, ¿no?, que El Capital, El Manifiesto. Hay otros libros que son de poemas que él escribió en aquella época. Habla precisamente de eso, de su rabia, de su ira contra Dios, que va a hacer todo lo posible para poder destruirlo, que va a ser su venganza, y desde ese resentimiento, más todo lo que se estaba viviendo en el momento, termina, ¿no es cierto?, construyendo esta mirada revolucionaria para lo que en aquel entonces era la revolución total, es decir, abarcaba todos los aspectos de la cultura de la civilización. No era una, una simple cambio de modelo económico, como hoy día a veces se suele entender, o un simple cambio de manera de organización política. Lo que estaba planteando Marx y su amigo Engel y todos los que lo acompañaban de este grupo eh, de los justos, que se llamaban, eh, era un cambio total, una revolución total. Es decir, la forma en que nosotros nos vamos a relacionar, la forma en que vamos a construir familia, la forma en que vamos a mirar o entender lo que es bueno, lo que es bello y lo que es verdadero, es decir, los fundamentos de la misma realidad. Eso es lo que plantea Marx. Tiempo después deja de hablar un poco de eso, porque ve que en la Unión Soviética, en Rusia, ¿no es cierto?, antes de que se formara, eh, tiene éxito la revolución del 17, y él opta más por esa vía pensando que esa era la manera correcta. Deja de hablar de esto, de la revolución total, pasan varios años hasta que Gramsci y también la Escuela de Frankfurt con Gregory Lukács y Stalin van desarrollando el Plan B. En 1923 ya tienen plantada la Escuela para el Marxismo, el Instituto para el Marxismo, en Alemania, en Frankfurt, y empiezan a desarrollar esta línea paralela a, a la vía violenta, a la vía política, sino que es la vía cultural, es distinta. Y empiezan a trabajar en eso, y cuando ya la Unión Soviética cae,
con su forma, con su estructura, a lo único que pueden echar mano, a lo único que se aferran es a este cambio cultural que seguía vivo, que había tenido cierto éxito, y se aferran con mucha fuerza, generando movimientos subvertivos, de irrupción, de transformación cultural, como el movimiento hippie en Estados Unidos, como la Revolución Francesa del 68, como los movimientos que terminan acá en América Latina en los años 70, con el Pacto de las Catacumbas en el Vaticano y la teología de la liberación, con los cura obrero que andaba con fusiles, ¿no es cierto?, en Centroamérica. Es decir, se genera un movimiento total para destruir precisamente la civilización. Ese es su objetivo. Ellos piensan que después de esto van a lograr algo, eh, por lo menos van a lograr su venganza. Y están en esa línea, ¿no? Destruyendo todo, destruyendo todo. Lo que hemos visto estos años es un calco, es una copia de lo que pasó en mayo del 68, la quema de iglesias, de la locomoción colectiva, de generar presión hasta producir un cambio político donde el general de Gaulle tiene que hacer un plebiscito. Es una copia, es un modelo que se repite y como hemos visto se repite en varios países. Es decir, Chile es simplemente uno más de este ataque sistemático a lo que es Occidente. Nos eligen como ejemplo porque somos especiales, somos geniales, somos personas que han sufrido mucho y que de ese sufrimiento nos hemos levantado, que hemos tenido éxito y finalmente nos usan como experimento para hacer cosas más grandes a nivel ya mayor. Eh, Después de todo este proceso, que, ¿no es cierto?, viene esta insurrección, malamente nuestra clase política entrega la constitución, porque esto del plebiscito ya estaba cocinado de antes, ¿no? Como se dice en Chile. Entrega la constitución, ponen un pequeño tope que fue el plebiscito salida, que afortunadamente lo ganamos, pero ellos no van a ceder, es parte de su estrategia, es parte de lo que les pide la misma agencia internacional, la ONU, para producir los cambios que ellos quieren en países sin independencia, sometidos a un gobierno, a un control global, y en eso es lo que hemos estado. Hoy, ¿no es cierto?, que ganamos esta contienda electoral y que hemos despertado de este proceso de insurrección, no tenemos mucha experiencia para lo que viene ahora, porque lo que solemos hacer es que nos terminamos siendo reactivos. Reaccionamos en el mundo de la política, es decir, alguien de la izquierda dice algo y saltamos y lo atacamos. Alguien hace un movimiento extraño y saltamos y lo atacamos. Alguien dice una tontera y vamos y nosotros decimos esto es una tontera. Generalmente estamos siendo reactivos, no estamos siendo proactivos. Eso funciona muchas veces bien, como nos resultó ahora cuando se trata de un problema electoral, y el objetivo es ganar. El objetivo es ganar y por lo tanto se hay que ocupar todas las estrategias que están a mano. En este momento no tenemos una mirada electoral in situ encima, pero tenemos ese espacio, ese margen, donde sí podemos y sí debemos hacer proselitismo, es decir, hacer un trabajo cultural. De eso tenemos muy poca experiencia, ni siquiera nuestros analistas, nuestros estrategas políticos, que trabajan con el mundo político de derecha durante años, que lo único que hacen, ¿no es cierto?, es fijarse cuáles las ideas masa, adecuar el discurso a las ideas masa para poder sacar electo al candidato para quien están trabajando. Esto, en el espacio, el margen que tenemos hoy, es distinto. Es el margen que tenemos, se nos está regalando la oportunidad de poder difundir nuestras ideas, hacer un trabajo cultural, generar más personas que piensen como nosotros, que estén de acuerdo con las ideas que nosotros defendemos. La belleza, la verdad, la bondad, la libertad, el ser del individuo, Dios. Es muy importante recuperar esa mirada trascendental
¿Cómo se hace eso? Bueno, ahí es donde tenemos que, entre todos, empezar a construir eso y ocupar las herramientas más efectivas que ha tenido precisamente la izquierda para propagar su discurso en las ideas masivas de la sociedad. Hoy día nos sacamos mucho con ir a preguntar qué es lo que piensa la sociedad, porque la sociedad ya ha sido intervenida, ya ha sido cambiada, ya ha sido alterada su pensamiento. Si queremos sacar una lección de algo, bien, perfecto, hay que preguntar y adecuar el discurso. Pero hoy día lo que necesitamos es crear más proseleptos, necesitamos aumentar nuestra base y por lo tanto tenemos que hacer proselitismo. Y eso significa difundir nuestras ideas, ocupando todas las herramientas, principalmente las que son de carácter cultural, no político. Y ahí entra todo, ¿no? Entra las actividades recreativas, entra el mundo, obviamente, digamos, por supremacía, el mundo del arte, donde está la literatura, la música, el cine, etc. Todo eso tiene que ser abarcado, todo eso tiene que ser aprovechado en este espacio y mucho más, ¿no es cierto? Mucho más. Un asado en la junta de vecinos, ir buscando gente para desarrollar distintas actividades que sean entretenidas, que sean incluso recreativas, pero siempre con un trasfondo que sea importante para poder ir difundiendo nuestras ideas, que no son tan difíciles de difundir. Si ustedes se dan cuenta, nuestras ideas son ideas que son sensatas, que son buenas, que llevan al bien. Tan difícil no es. Al contrario, ellos tienen todo en contra, porque ellos niegan la realidad, niegan la belleza, niegan la bondad, niegan a Dios. Ellos son los que tienen que hacer una pega más dura, ¿no? Donde tienen que intentar mantener este discurso de la deconstrucción, donde no tenemos forma, no tenemos esencia, con todas las herramientas que tienen. Ellos son los que están precisamente en una desventaja, pero si nosotros no usamos este espacio, este periodo de tranquilidad para precisamente hacer un trabajo muy fuerte en todo lo que tiene que ver con el ámbito cultural, también eso incluye continuar con el trabajo de formación, de preparación, toda esa área, ¿no? Necesitamos continuar y yo creo que eso es la oportunidad que tenemos ahora antes que aparezca otra elección, otro trabajo electoral y tengamos, ¿no es cierto?, que, bueno, nuevamente buscar la forma de ser más efectivo y muchas veces tenemos que callar nuestras ideas con tal de ganar una contienda electoral. Entonces, yo creo que este es el momento para poder trabajar y plantarnos cuál es la manera, cuál es la forma de poder ir haciendo esto para no desperdiciar este momento. Eso es